Francia está racionando el agua. Tiene las mayores temperaturas de un siglo. Y hay restricciones. Según la autoridad, incluso los más afectados están ubicados en el centro de este país. ¿Cuál es su nombre? Los más perjudicados, claro, son los agricultores. En algunas zonas solo pueden regar menos del 50% de lo habitual y solo pueden abastecerse de agua entre 2 y 4 días como máximo por semana. ¿Cuáles vueltas? En las zonas de mayor escasez, las restricciones son totales. Están ligadas a la sequía y las altas temperaturas en Francia y otros países europeos en donde ya tiene varias semanas. La sequía también aumenta el riesgo de incendios. El mes de julio de este año ha sido el más cálido en Francia desde que existen registros en 1880. ¿Será que está cambiando, según los ecologistas, la temperatura mundial? Hay un calentamiento global, aunque no lo notemos en algunos lugares donde por otras razones la temperatura disminuye. ¿Pero no es cíclico esto? No creo. Si no tienen registro de que esto haya ocurrido antes, pues si es cíclico es a muy largo plazo. Pero sí en España, por ejemplo, en Madrid, 41 grados ayer, 42 antier. Entonces la gente se vuelve loca. No sabe qué hacer. Pero tampoco hay ninguna indicación que sea el cambio climático que nosotros estamos provocando. Dicen que es darle mucha importancia al ser humano y su presencia en la Tierra. No, parece que sí es cíclico y parece que se va descongelando la Tierra, que se está calentando. No hay ninguna prueba de una cosa o de la otra, ninguna de las dos. El problema es de que el Papa está del lado del cambio climático. No hay prueba, pero lo que hay es correlaciones. Y el calentamiento actual que se lleva registro coincide con el inicio del uso de combustibles fósiles por parte del ser humano en el siglo XIX. Entonces la correlación es casi perfecta. Va aumentando el volumen de combustibles utilizados y va aumentando la temperatura. ¿Forman una capa? No, me refiero a que si se hace estadísticamente, se usaron tantos kilogramos de carbón o litros de petróleo y va aumentando desde ese siglo hasta el presente. Entonces la temperatura aumenta exactamente al mismo ritmo. ¿Cuál es la razón? Porque suelta dióxido de carbono a la atmósfera. Se forma una capa. Forma una capa que impide que la Tierra irradie de regreso el calor al espacio. Y se aumenta, ese es el efecto invernadero. ¿Se acuerdan que una de las ideas que más atención llamó fue aquella de acarrear grandes bloques del polo para traerlos a Arabia? Era el proyecto inicial, ¿no? ¿No funcionó? Se trajeron un iceberg gigantesco, varios barcos remolques, desde el polo sur con la idea de llegar al Golfo Pérsico. Pero cuando llegó al Golfo Pérsico era un cachito. También hubo, hay una planta desalinizadora en México. Eso sí es bueno. En Baja California, que también podría dar la solución, pero pues es un proyecto que no ha... Se suspendieron, iba a haber 6, 7 a lo largo del Golfo de California para que surtieran a Sonora y a Sinaloa y todo esto. Pero el dinero se desvió en tarugadas. Sí, en Arabia hay, y hay campos de golf perfectamente verdes en medio del desierto, muy bien regados, porque tienen el dinero para eso. El problema de las plantas son muy caras de mantener. Pero acuérdate de las fotos de satélite que se ven de lo que era el desierto en Arabia Saudita, que se ven circulitos desde el espacio. Y es que son unos campos enormes
de irrigación que va dando vueltas alrededor de un extremo, el tubo irrigador. Entonces, como un compás. Entonces, todo eso se vuelve un círculo verde. Y desde el espacio se alcanzan a ver. Los jardines colgantes de Babilonia. Sí. Era un ejemplo de cómo usar la irrigación convenientemente. Claro. Pero evidentemente yo creo que se combinan, número uno, la evolución natural de la Tierra y su proceso geológico, porque finalmente siempre desde el origen del universo en el que está la Tierra ha habido un proceso. Hemos pasado por 1000 épocas, por glaciaciones, por épocas de calor. Yo creo que una parte es esa. Y la otra, desde luego, los combustibles y el ser humano la manera en cómo vive hoy en día y los combustibles que se usan debe de afectar de algún modo. Yo creo que ya es la combinación, pero yo sí creo mucho en que hay una evolución natural de la Tierra. Sí, pero el problema es la rapidez con que se está calentando. Ha habido calentamientos mucho peores, pero toman millones de años. Este lleva 3 décadas, por favor. No lo sabemos, no teníamos registro. Eso es querer ver coincidencias donde no las hay. Pero la gente que quiere probar eso, claro que llega. Ay, quemamos 1 litro de carbón, 1 kilo de carbón, y subió 1 grado. Pues claro que le encuentran la correlación, le llaman. Pero no hay el dato. No teníamos registros de temperatura antes, no lo podemos saber. ¿Sabes dónde sí hay registros? En los árboles. Se mocha el árbol y se ve la distancia que hay entre los anillos, y ahí puede haber hasta registros de miles de años. Con todo lo que tenemos de tecnología hoy, no lo hemos podido probar. Y los informes de los estudiosos de este tipo de fenómenos son absolutos. Son, sin duda, la acción del ser humano está acelerando desde luego. Eso debe de ser el calentamiento global. Y si no cambiamos nuestras costumbres, el derretimiento de los polos nos va a causar muchos problemas. Los anillos en ese sistema que tú platicas, se ve que son a veces más amplios, en donde hubo abundancia de agua, y otros muy escuálidos, en donde también el calor se acentuó. Sí. Ahora, por ejemplo, de repente tenemos noticias aquí en México de que ya hay tornados donde quizá antes no había. De pronto tolvaneras o chubascos o chaparrones. Yo alguna vez hice un ejercicio de consultar este famoso calendario que se llama el más antiguo Galván, el calendario del más antiguo Galván, que lo publican más o menos desde 1840 y viene día por día pues, las efemérides y los acontecimientos. Si uno revisa el calendario en distintos años, se da cuenta de que este tipo de situaciones como las de hoy, el tornado en Tuxtla Gutiérrez quizá, o el tornado en San Cristóbal de las Casas, exactamente lo que dice Manelik, son cíclicos. La peor onda de calor, 1870. Un bólido que pasó por los cielos, 1890. Una tolvanera que acabó con un pueblo entero, 1835. Es decir, yo sí insisto que hay mucho de la propia evolución de la Tierra, y yo invitaría al público, el calendario del más antiguo Galván se vende en enero todos los años, desde 1840. Eso quiere decir que el planeta está vivo. Claro. Y evoluciona a su manera. Los científicos egoístas son los que se creen muy importantes y dicen que tienen el cambio. Sí influimos, no solo la quema de combustibles, hacemos planchas de concreto, utilizamos y cambiamos la iluminación, deforestamos, extraemos. Terrible. Acabamos con la fauna marina. No, es tremendo.